Buenas tardes, estudiantes. Como ya seguramente sabes, estamos viviendo, no solamente aquí, sino a nivel mundial se está viviendo mucha expectativa por la epidemia de coronavirus, por el alcance que tiene a nivel mundial. En el caso particular nuestro, eh, esto ha impactado porque la Universidad de Guadalajara ha decidido pasar a la modalidad virtual de manera tal que se reduzcan las posibilidades de contagio. Y para ello considero necesario una mínima orientación para salvar la expectativa que pudieras tener de qué vamos a hacer o qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Las clases en la Universidad de Guadalajara, en la Prepa Regional del Grullo, a la que pertenecemos, siguen existiendo. Lo único que se cambia de modalidad. En el caso particular nuestro, va a seguir el mismo formato de evaluación. Lo único que va a haber unos pequeños cambios que poco a poco te voy a ir explicando. Para explicar los elementos esenciales, tales como qué requisitos tú necesitas para poder asumir la modalidad virtual, cuáles son las características, la psicología de la modalidad virtual y, muy importante, eh, con qué elementos contamos para ello, con qué recursos contamos para ello, decidí presentar esta PowerPoint de forma tal que te salvara todas esas dudas que tú tienes. Entonces, está de más decir que estas orientaciones que estoy dando son específicamente para los grupos que atiendo. Y ya de inmediato, a partir del martes, vas a comenzar a recibir notificaciones por la plataforma Eureka, que va a ser el soporte primordial para la comunicación y las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, ¿qué tú necesitas para asumir una modalidad virtual? La modalidad virtual tiene la particularidad que el soporte del proceso de aprendizaje es una plataforma educativa. Para nosotros la plataforma educativa que vamos a usar es la de eureka.eduvente.org, que ya conoces. ¿Qué tú necesitas además? Necesitas un dispositivo con servicio Internet. ¿Cuáles son los dispositivos que tú puedes utilizar? Bueno, necesariamente un smartphone, un teléfono inteligente, una tablet, un- una computadora personal o de escritorio, incluso puede ser un Smart TV. Esos cuatro dispositivos posibles que puedes utilizar para darle seguimiento a la modalidad virtual necesariamente tienen que tener eh, conexión a Internet para que tú puedas bajar los recursos y realizar las actividades que se te orientan. También necesitas, en el caso de lengua extranjera, que tú tengas el libro del estudiante porque vas a seguir con la misma metodología de ir resolviendo las actividades que te propone. Y también muchas ganas de trabajar porque es un cambio, los cambios generan inseguridades y también oportunidades. Pienso yo que la inseguridad es lógica, puesto que aunque hemos trabajado combinando con lo presencial, no lo hemos hecho de forma absoluta presencial. Entonces habrá que adaptarse a que ya el profesor no está 3 veces a la semana contigo, que ya el profesor no te está controlando lo que haces. Por tanto, vas a tener más tiempo, pero más responsabilidad en lo que tienes que decidir. Y la forma de contactarte va a ser a través de la plataforma. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo? ¿Cuál es el formato de lección virtual? ¿Cuál es la psicología del aprendizaje? Bueno, esta modalidad virtual eh, tiene la oportunidad de que te va a armar de herramientas para cuando tú pases al nivel superior, que comiences a trabajar ya definitivamente con plataformas educativas. Es decir, que te vas a habilitar en el uso de Internet con una garantía mayor de su utilidad como tal. Las herramientas con las que tú cuentas o con las que contamos nosotros, que ya estamos adelantados porque ya lo estábamos haciendo, es la plataforma eureka.edu20.org y que tú puedes acceder a ella a través de los datos de ingreso que ya tienes desde el principio de este semestre
o de semestres anteriores. Los cursos ya están creados. Lo único que muchas actividades que hacíamos en la clase la vamos a hacer a través de la plataforma. También la multimedia English Trails de Dublin Publications, que ya tú conoces que lo usábamos en el aula. Y el libro de texto y de trabajo del estudiante que se ajusta a esa multimedia que nosotros usamos. También tienes el que vamos a contar con el canal YouTube, un canal propio mío que tiene ese link que aparece ahí, donde tú vas a encontrar una variedad de vídeos. No todos son propios de lengua extranjera, pero ahí van a estar alojados porque es la forma en que se hace. Y también archivos compartidos en una carpeta en la nube que se llama Resource, a donde tú podrás acceder con este link y podrás bajar recursos adicionales como vídeos explicativos y demás. Esos son los recursos. Como te darás cuenta, la mayoría de ellos ya lo teníamos. Lo que vamos a cambiar es la forma en que lo vamos a usar. Ahora, nuestra lección nueva, nuestra lección virtual, va a tener una estructura determinada. Va a tener una introducción, un desarrollo y un cierre, y va a tener actividades independientes. Esta primera parte, introducción, desarrollo y cierre, se va a realizar a través de video o videoconferencias. Por el momento vamos a comenzar con el vídeo a manera de este formato de screencast, y en la medida que vayamos habilitándonos podemos utilizar recursos un poco más complejos, tomando en cuenta que ya puedes acceder a ellos. En este momento utilizar una videoconferencia nos traería el problema de que, como no sabes usarlo, te sentirías incómodo e inseguro, y lo más que queremos es que el cambio que vamos a hacer de lo presencial a lo virtual sea lo más normal posible. Entonces decía que las lecciones como tal van a tener una introducción donde se te va a presentar el vocabulario de la lección, es decir, que cada lección va a corresponder con la lección del English Trails. Va a tener la estructura gramatical y las funciones comunicativas, que no es otra cosa que para qué se usan esas estructuras gramaticales. En el desarrollo vas a ver actividad por actividad y su solución de la parte del libro de texto, que es la parte anterior. Y ya quedaría a resolver la parte posterior para su revisión. ¿Cómo se va a resolver la revisión de la parte del libro de texto? Independientemente de que vayamos a utilizar otra modalidad para poder evaluar, es necesario que tú como estudiante vayas resolviendo el libro de texto. Cuando regresemos a la modalidad presencial, en el momento que sea, eso va a ser parte de la evaluación. Por tanto, una vez que terminemos la unidad, va a haber un día determinado donde se van a hacer las evaluaciones, y en ese día se van a hacer cuestionarios para verificar que tú has entendido la lección y son parte de la evaluación del proceso. Entonces en el desarrollo vamos a ver la multimedia, lección por lección. Y entonces ya después viene la conclusión o el cierre. En esa conclusión y cierre vamos a hacer ejercicios seleccionados que pretenden integrar los elementos que aporta esa lección, y vamos a hacer énfasis o vamos a recordar el vocabulario básico ampliado. También vamos a usar recursos adicionales o proponer que los utilicen a partir de la carpeta Resource compartida desde la nube. Y ya después vas a realizar las actividades independientes que van a ser formativas y evaluativas, que son parte de la puntuación que tú necesitas para pasar el semestre. Entonces esa va a ser la estructura que va a tener la lección. En esta semana vamos a presentar la primera lección. Ahí pasamos entonces a la psicología de la modalidad virtual. La modalidad virtual es diferente a la presencial, evidentemente. Los espacios en que se realizan son diferentes. En la modalidad presencial el espacio es la clase, donde se encuentra el maestro y los estudiantes. Hay dos eslabones. El maestro es uno y los estudiantes el otro. Sin embargo, ese mismo espacio en la modalidad virtual no está definido. Es un espacio virtual. Y sí hay tres agentes, porque está el estudiante, está el maestro o el profesor,
y está la tecnología, que es la que media entre el profesor y el estudiante. Entonces, en lugar de dos agentes, hay tres, por lo que la acción del maestro hacia el estudiante no es una acción específicamente directa, es una acción mediada por la tecnología, por la computadora, programas, multimedias e Internet. Ahora bien, otra característica que diferencia la modalidad virtual de la modalidad presencial es que el proceso recae, en el caso de la modalidad presencial, en el maestro, que es quien guía, el profesor, que es quien guía el proceso de aprendizaje. Es quien orienta, es quien evalúa y quien es el que dice, establece los criterios de desempeño que tiene el estudiante. Ahora, en la modalidad virtual, el estudiante es responsable de su propio aprendizaje y es quizás una de las debilidades que pudiera tener, porque el estudiante necesita ser disciplinado a la hora de hacer las actividades, porque no tiene un maestro que le controle ni que le indique permanentemente qué tiene que hacer. Por tanto, ese va a ser uno de los retos que vas a tener. Asumir con responsabilidad y no quedarte atrás, porque las actividades que vas a realizar tienen un tiempo. Ese tiempo va a respetarse en la jornada de por la mañana, de forma tal que en esa jornada tú puedas eh, atender las orientaciones que se te dan. Para ello te sugerimos lo siguiente. Eh, Cada vez que vayas a realizar una actividad, realízala de forma completa. No la interrumpas. Primero porque te va a consumir más tiempo. Después porque sencillamente el hecho de que tú interrumpas la actividad te va a implicar lagunas en el procedimiento de aprendizaje. Por tanto, cada actividad requiere un tiempo. Te sugiero que le dediques el tiempo. Y eso te va a permitir una calidad en tu proceso de aprendizaje. ¿Cómo vas a utilizar la reproducción de los audios? En los videos que se mandan manipulando la multimedia, se van a presentar los audios, se van a reproducir en dos ocasiones. Esto se realiza con la función o con la intención de que tú puedas registrar bien la información que te están dando en inglés y también que tú puedas repetir oportunamente la pronunciación para ejercitar la práctica oral. ¿Cuándo vas a realizar las actividades? Recuerda que dentro del tiempo establecido eres tú quien decides cuándo vas a hacer las actividades. Pero yo te sugiero que en la parte de la realización de las actividades del libro de trabajo del estudiante, te adelantes a resolverlas y las chequees en la propia actividad. Entonces, ya estos son los elementos esenciales que vas a tener que asumir en el proceso de cambio que estamos viviendo. Entonces, sí quiero adelantarte que va a ser un procedimiento retador y disfrutable, puesto que es una modalidad diferente y te va a permitir el uso de la tecnología que tanto te gusta por una cuestión generacional. Entonces, estos son los elementos esenciales. No vamos a atiborrarnos de información. Durante la semana, a partir del martes, vuelvo a decir, empiezan a aparecer actividades para que tú las resuelvas y podamos darle continuidad. No se interrumpe el proceso educativo. Mucha suerte con ese asunto. En muchos lugares del mundo existen manifestaciones, existen paros y se interrumpen las universidades y las prepas. En este momento tenemos la suerte que podemos asumir el cambio, unos más, otros menos, pero podemos asumir el cambio de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Es el momento de aprender y es el momento de esforzarse. Vas a tener más tiempo, vas a tener la comodidad de hacerlos en la casa, pero los resultados tienen que ser también de satisfactorio. De ti depende seguir las actividades y que logres el desempeño que tú esperas. Ya entonces cierro como tal, te deseo que disfrutes lo que haces y mucho éxito en esta nueva experiencia. Que tengas un buen fin de semana largo y nos vemos a partir del martes. Comunicación a través de la plataforma eureka.edu20.org. Te pido por favor que indiques de qué grupo eres, puesto que el nombre aparece dentro del mensaje, y expliques brevemente y claramente qué dificultad tiene. Te sugiero por favor que cualquier situación que tengas con el acceso a la plataforma, de inmediato a través de un compañero te comuniques y
le demos solución a ese problema, para que no dejes de hacer actividades. Respeta los tiempos y los horarios de las actividades. Entonces, hemos terminado. Que tengas buena tarde.